Saludos, saludos. Bien, vamos a ver el ejemplo entonces referente al factor de la hora de máxima demanda. El ejemplo nos dice, un aforo vehicular realizado durante un periodo de máxima demanda en un punto sobre una vía dio como resultado los datos que se muestran en la tabla siguiente. La tabla la vamos a ver en un momentito. Y nos solicitan determinar el factor de la hora de máxima demanda para periodos de 5 minutos, determinar el factor de la hora de máxima demanda para periodos de 15 minutos y elaborar un histograma de la variación de los volúmenes de tránsito para la hora de máxima demanda. Fíjense que como nos están pidiendo el factor de la hora de máxima demanda para 5 y luego para 15 minutos, vamos a tener que dividir los flujos dentro de esa hora de máxima demanda que tengamos, por un lado en 12 periodos para periodos de 5 minutos y por el otro en 4 periodos para periodos de 15 minutos, ¿verdad? Finalmente nos solicitan un histograma, que si ustedes ya dieron estadística, un histograma no es más que una diagramación en barras de un comportamiento estadístico. En este caso, la variación sería flujo en relación a al tiempo, a los periodos en que he dividido mi hora de máxima demanda. ¿Ok? Entonces, esta es la información que nos dan de entrada. Tenemos que el aforo, el muestreo, se hizo para periodos de 5 minutos. Fíjense que va desde las 17 horas hasta las 17:05, 17:05 hasta las 17:10, 17:10, 17:15, etcétera, etcétera, etcétera. Y que todo esto se hizo en un periodo correspondiente a 1 hora 30 minutos, porque va desde las 17 horas hasta las 18:30. Este formato de hora, como ustedes saben, es el formato militar que ofrece las horas en un sistema de 24 horas, en vez de dividirla en 12 y 12, antes meridiano y después de meridiano, o pasado meridiano. Perdón. Y aquí vemos los flujos correspondientes para estos periodos. Vemos que para el periodo de 17 a las 17:05 fueron 102 vehículos los que pasaron. Que en el siguiente periodo, de 17:05 a 17:10, 104 y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Como ustedes saben, el factor de la hora de máxima demanda se busca justamente en función al volumen máximo que se presenta durante 60 minutos consecutivos dentro de un día cualquiera. Vamos a, ¿verdad? Si ellos dieron este aforo aquí, para este periodo, quiere decir que este periodo es el que ellos consideran dentro del cual están esos 60 minutos que corresponden al volumen máximo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo de conseguir cuál dentro de este periodo de tiempo, dentro de estos periodos de tiempo, me representan justamente esos 60 minutos en que yo tengo un volumen máximo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, voy dividiendo esto en periodos de 60 minutos y sumo los flujos correspondientes. Si sumo esos flujos para cada periodo de 5 minutos, pero para 60 minutos corridos, eso me va a dar un volumen horario correspondiente a 60 minutos. Y selecciono el mayor. Me explico. Aquí diríamos, bueno, si lo tengo dividido en periodos de 5 minutos, eso quiere decir que son 12 periodos. O sea que mi primer grupo voy a formarlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí agarro y sumo todos estos flujos vehiculares y eso me va a dar un volumen. Luego me voy al siguiente periodo y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sumo estos volúmenes y eso me va a dar otro volumen horario. Y así sucesivamente voy formando todos los 60 minutos continuos que yo pueda tener dentro de este periodo completo de 1 hora y 30 y encuentro los volúmenes horarios. El que me dé máximo, bueno, pues ya ese me va a representar, mi volumen de la hora de máxima demanda. Y ya el resto de información no me funciona, por lo menos para fines de calcular el volumen o el factor, de la hora de máxima demanda, ¿ok? Me olvido del resto. Digamos que ya hicimos ese ejercicio y que determinamos que este periodo que está aquí, sombreado en gris, corresponde a esa hora de máxima demanda. O sea, ya verificamos
el primer periodo, bla, 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 hasta llegar a 12 periodos de 5 minutos, los primeros 60 minutos no fueron, los segundos tampoco, los terceros tampoco. Cuando llegamos a este, bueno, me dio un valor. Cuando lo comparé con los próximos que tengo, creo que aquí se pueden hacer 7 o 6 periodos, no recuerdo, veo que el que tiene el volumen máximo es este. Pues ya, esa es la información con la que yo trabajo y me olvido del resto, no me sirve. Entonces, como me piden el factor de la hora de máxima demanda para periodos de 5 minutos, ¿verdad? Para periodos de 5 minutos, pues yo tengo que dejar esto así mismo, porque yo voy a obtener un flujo máximo de estos periodos de 5 minutos, pero también me lo piden para 15 minutos. Aquí hay un error. Esto es 15 minutos. Me perdonan ahí. ¿Y qué yo hago? Esta hora de máxima demanda, que ya yo sé cuál periodo corresponde, la divido ahora, en vez de periodos de 5 minutos, la divido en periodos de 15 minutos. ¿Cómo? Agrupando 3 periodos de 5 minutos consecutivos. Esos 3, estos 3, estos 3 y estos 3. Y esta va a ser la forma en que lo voy a agrupar. ¿Por qué? Porque yo también necesito, mi volumen horario máximo va a ser el mismo para los dos. Para las dos divisiones de periodos, no importa, porque son las mismas 60 minutos lo que tiene el volumen máximo. Lo que yo tengo que encontrar es cuál es el flujo máximo relacionado a periodos de 5 minutos y a periodos de 15 minutos. ¿Ok? Esto es importante tenerlo claro. Yo me olvido del resto de información, es solamente con esta que voy a trabajar y esta es la que voy a agrupar en los periodos para los que me estén solicitando el factor de la hora de máxima demanda. ¿Ok? Esto es el resultado que tengo y para cada caso yo voy a tener un flujo diferente. La hora de máxima demanda, ¿verdad? Ya verificamos que corresponde al periodo entre las 17:15 y 18:15. 12 periodos de 5 minutos. Los sumamos todos. Bueno, aquí se sumó para los de 15 minutos. Los sumamos todos y eso me da el volumen horario máximo, 2544. Eso 2544 es lo mismo que yo sumara esto, a como que sumara esto, porque este numerito es la suma de estos tres. Esta es la suma de estos tres, esta es la suma de estos tres y así sucesivamente. El flujo máximo para periodos de 5 minutos corresponde al de las 18 a 18:05 con 327 vehículos. Me voy aquí y digo, déjame ver cuál es mi máximo. 206 no es, 223, 264, 327. 327 es el más grande. Este es mi flujo máximo. Aquí, ¿cuál sería? 476, 560, 69, 825. Este es el más grande. Y encuentro lo que sería el factor de la hora de máxima demanda. Volumen horario máximo, estos 2544 que encontré, entre el número de periodos en que dividí la hora para periodos de 5 minutos, n es 12, y mi flujo máximo que viene siendo el valor que vi de los flujos que tengo, 327, y eso me da 0.65. Para 15 minutos hago lo mismo, encuentro que el valor es 0.77, ¿verdad? Eso ustedes lo hacen más despacito. ¿Y esto aquí qué pasó? Bueno, ¿qué me indica un valor bajito del factor de la hora de máxima demanda? Fíjense, el valor máximo que va a obtener el factor de la hora de máxima demanda es 1. Siempre el valor máximo que puede obtener el factor de la hora de máxima demanda es 1. Si no le da 1, preocúpense porque están haciendo algo mal. Ahora bien, mientras más cercano a la unidad esté el factor de la hora de máxima demanda, quiere decir que dentro de mi hora de máxima demanda, el comportamiento de mis flujos es más estable. Los picos son menos pronunciados, por así decirlo. Ahora bien, si por el contrario el factor de la hora de máxima demanda da un valor muy bajito en relación a la unidad, quiere decir que yo tengo un pico considerable dentro de mi comportamiento de los flujos. Por lo tanto, el comportamiento es más inestable de los flujos dentro de la hora de máxima demanda. El factor horario de máxima demanda también puede expresarse en unidades de flujo para cada periodo de la siguiente manera. O sea, yo en vez de dividirlo entre el flujo como tal, digo 212 vehículos mixtos para cada 5 minutos o 136 vehículos mixtos para cada 15 minutos. Estas son formas de representación, aunque yo prefiero expresarlo en la forma fraccionada. Y este es el histograma del comportamiento de los flujos. Solamente lo hice para periodos de 5 minutos. ¿Ok?
Aquí vemos, está el periodo completo, la hora y media que se trabajó, que se aforó. Y esto corresponde a la hora de máxima demanda. Fíjense aquí donde está el pico máximo dentro de esa hora. Y fíjense el resto de comportamiento, cómo funciona. Esto es lo que sería un histograma. Y con eso vamos a terminar este video.